Hola chicos, antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero comentarles y pedirles de la manera más atenta que sigan guardando las medidas de sana distancia, ya que la pandemia está con todo y debemos procurar cuidar lo que viene siendo el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el salir solamente en caso de ser necesario y el no asistir o acudir a lugares públicos sin las protecciones adecuadas. Espero que sigan las recomendaciones, ya que sin estas va a ser imposible estar de regreso a las escuelas de manera presencial. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, comenzamos. Espero se encuentren bien, soy el maestro Antonio de la asignatura de español. El día de hoy me toca estar con ustedes para tratar el tema, pongamos en orden las ideas. El aprendizaje esperado del día de hoy es elaborar fichas temáticas con fines de estudio. El énfasis es comprender y usar los apoyos gráficos. Ok, comenzamos. Como ustedes saben, las fichas temáticas es un documento, pues una forma de registrar la información más importante de un texto que se lee para conocer acerca de un tema. ¿Y cómo puedo generar o para qué requiero una ficha temática? Una ficha temática nos sirve para registrar información acerca de temas que no conocemos y precisamente esa nos va a servir para recabar la información. También nos sirve para estudiar acerca de un tema, ¿sí?, en específico. Como ustedes saben, algunas veces también queremos preparar alguna exposición y esta precisamente nos sirve para ello. También nos sirve para escribir un texto, ya sea una monografía, un ensayo, artículo, etcétera, ¿sí? Ok, bien. Algunos aspectos a considerar para realizar una ficha temática son los siguientes, ¿sí? Para realizar una ficha temática tenemos que tener un tema de interés, es decir, debemos estar interesados en un tema en específico, ¿sí? Para empezar a generar nuestra ficha temática también necesitamos guiarnos en algo. ¿Y qué necesitamos? Son algunas preguntas, ¿sí?, sobre qué queremos saber, cuándo queremos saber acerca de un tema, etcétera, etcétera. Las estrategias de investigación también son muy importantes, ya que de ahí depende la información que vayamos a recabar. Y para eso nosotros utilizaremos algunas técnicas de lectura. Una de ellas es el barrido de texto. El barrido de texto es muy superficial, ¿sí? Otra técnica es la lectura de exploración. Precisamente es ahí donde nosotros buscamos la información un poquito más específica, ¿ok? Vamos a mostrar de manera gráfica cómo vamos nosotros a ir armando nuestra ficha temática, ¿sí? Como primer punto necesitamos tener un tema que nos interese, ¿verdad? Posterior a ello, como les acabo de comentar, es hacernos unas preguntas guía o cuestionarnos qué es lo que queremos saber, cómo lo queremos saber, cuándo, dónde, por qué y para qué lo queremos saber. Es decir, para qué vamos a utilizar esa ficha temática, ¿sí? Las estrategias de búsqueda precisamente son las fichas que nosotros vamos a generar, ya sea a través de catálogos, en la búsqueda de la información o explorando el índice. Como ustedes saben, la mayoría de los libros, revistas, enciclopedias, etcétera, cuentan con un índice y nosotros podemos precisamente buscar en para podernos guiar de mejor manera. ¿Dónde está el tema? O a partir de qué página está el tema que a nosotros nos interesa y a su vez algunos subtemas, ¿sí? Posteriormente vamos a contrastar nosotros la información, ¿sí?, que vayamos buscando, primero irla analizando y posteriormente vamos a verificar si realmente corresponde a la información que nosotros queríamos encontrar de acuerdo a nuestras preguntas, ¿verdad? Bien, seguimos. La técnica de lectura, como les decía, es precisamente de acuerdo a lo que tú quieras buscar. Si tú crees que con una barrida de texto es más que suficiente, adelante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de las veces con esa barrida, hojeando el libro o dándole algunas búsquedas superficiales, encontramos la información que necesitamos y de alguna forma no es necesario que exploremos
más allá, ¿verdad? La lectura de exploración precisamente es adentrarnos un poquito más al tema y para poder identificar los datos precisos de lo que queremos saber, ¿sí? Eso es precisamente alguna de las técnicas que podemos utilizar para ir armando nuestra ficha temática. ¿Qué es lo que vamos a hacer para iniciar con nuestra ficha temática? Primero vamos a separar el texto o los textos a través de párrafos para ir extrayendo poco a poco las ideas principales, ¿sí? Como su nombre lo dice, las ideas principales precisamente lo que nos va a ir generando, nos va a ir ayudando precisamente a generar nuestra ficha temática, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un texto acerca de nuestros gatos. Dice, para saber qué nos quieren decir nuestros gatos, solo debemos hacer una cosa, atender su lenguaje corporal. Estos animales suelen comunicarse entre otras formas a través de su postura, los movimientos de su cabeza o cola y la posición de sus orejas. Este es el primer ejemplo que vamos a analizar y este mismo ejemplo vamos a ponerlo como de alguna forma para ir viendo cuáles van a ir siendo las palabras claves, ¿sale? Y aquí nos preguntamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, ese mismo ejemplo ahora lo vamos a desmenuzar. Dice, aquí si ustedes pueden ver, estamos subrayando algunas de las palabras claves. Estamos hablando acerca de los gatos, del lenguaje corporal y cómo suelen comunicarse. Entonces, yo creo que nada más uniendo esas palabras claves, podemos nosotros dar con lo que es la idea principal, ¿sí? Y de esta manera vamos a ir resumiendo párrafo por párrafo y vamos a ir extrayendo las palabras claves de cada uno de los párrafos y vamos a ir armando ideas principales, ¿verdad? Bien. Ok, las ideas principales o primarias, como su nombre nos brindan la información o dan información más relevante sobre el tema que vamos a tratar de manera breve y puntual, ¿sí? Nosotros tenemos que irla extrayendo de esa manera. Dice que algunas veces aparece al inicio, otras veces en la parte intermedia de los textos y algunas al final. Y nosotros tenemos que irlas identificando porque también aparecen algunas otras que son las ideas secundarias. Y las ideas secundarias, precisamente, dice que nos brindan información adicional que permiten entender mejor lo que son las ideas principales. ¿Y cómo nos van a ayudar? Precisamente porque nos dan un contexto acerca de las ideas principales o nos brindan algunos ejemplos que describen o definen o hacen algunas comparaciones de las mismas ideas principales, ¿verdad? En este caso. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo podemos ir subrayando las ideas principales y así cómo podemos ir rescatando las frases, tales como algunas palabras principales que nos dice principalmente, lo relevante de, etcétera, ¿sí? Y esas palabras nos van a ir ayudando a detectar lo que son parte de las ideas principales. ¿Se fijan? Ya en esta imagen nos aparece un subrayado de texto y precisamente es así como nosotros tenemos o podemos ir subrayando las ideas más relevantes o ideas principales de cada uno de los textos. ¿Qué es lo que también nos ayuda a identificar las ideas principales? Los nombres de ciudades, fechas, etcétera. También algunos sustantivos, que son principalmente los que nos van ayudando o definiendo parte de las ideas principales. Los verbos, porque son las acciones, precisamente, o adverbios en este caso, ¿sí? En el caso de las ideas secundarias, dice subrayar las ideas secundarias, que precisamente serán el complemento de las ideas principales o primarias y esas nosotros las vamos a ir marcando de diferente color para irlas identificando, ¿sale? Aquí vemos el segundo párrafo, bueno, es el mismo párrafo, pero ya estamos nosotros rescatando ahí con diferentes tonos o colores lo que son las ideas principales, que son con verde, los verbos con un tono rosado, adverbios, etcétera, y lo que son las ideas secundarias las estamos anotando o subrayando en azul. Y eso es lo que nos va a ir determinando precisamente cuáles son unas y cuáles son otras, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden ir haciendo cuando quieran rescatar lo que son ideas principales o secundarias de algún texto, ¿sale? Bueno, pues espero que con esto podamos resolver nuestro reto de la semana, el cual nos indica... el tema es, pongamos en orden las ideas, el aprendizaje esperado, ya lo comentamos, elaborar fichas temáticas con fines de estudio. El énfasis es comprender y usar apoyos gráficos.
en la parte, cuando les expliqué de manera gráfica cómo podemos ir armando nuestra ficha temática, es precisamente la forma en que ustedes se van a ir ayudando. Existen algunas otras formas de ayudarnos gráficamente. Por ejemplo, en el caso de, si hablamos nosotros acerca de gráficas donde hagamos comparaciones de datos, ahí nos pueden ayudar lo que son las gráficas, ¿cómo se le llaman? Con pirámides o con bloques. En el caso de porcentajes o partes de un todo, también nos pueden ayudar a graficar lo que vienen siendo las gráficas circulares. Cuando hay incrementos o disminuciones de datos, también nos pueden ayudar lo que vienen siendo las gráficas lineales, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar con el reto número 20. Dice la actividad 1, dice responde las siguientes preguntas acorde a los conocimientos previos. Dice, ¿qué aspectos son importantes para seleccionar un tema a investigar? Ustedes van a responder esa pregunta. Dicen, ¿qué fuentes buscarías información sobre un tema? De acuerdo a lo que ustedes elijan, ustedes lo van a responder ahí. ¿Cómo registrarías la información? Ustedes ya, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en este tema, ustedes van a ir resolviendo las preguntas. ¿Cómo lo registrarían? Ya ustedes van a ir anotando. ¿Crees que el usar fichas de estudio ayuda al proceso de aprendizaje? ¿Por qué? ¿Sí creen que las fichas de estudio les ayuden? Bueno, ustedes van a anotar si les ayudan o no, si les ayudan a reducir textos y a grabarse solamente las partes más importantes, ya eso lo responderán ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué les ayudarían? Ustedes van a explicar ahí brevemente el por qué les ayudan en el proceso de aprendizaje el ir armando algunas fichas temáticas, ¿sale? Y la actividad 2 dice lee textos. Lee los textos en la página 44, el texto se llama Se dispara la influenza, y 5 pasos para protegerte de la influenza, que es la página 45, y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de ideas están marcadas con amarillo? ¿Las primarias o secundarias? Ustedes van a checar ahí los textos y las ideas que están subrayadas en amarillo, y van a ver si son ideas primarias o secundarias. En la segunda pregunta también nos dice ¿qué tipo de ideas están marcadas con verde? ¿Primarias o secundarias? Ustedes van a analizar cada una de ellas y van a determinar cuál es cuál, ¿verdad? En la tercera dice, ¿cómo distingues una idea primaria de una secundaria? Ustedes van a dar una breve explicación de cómo distinguen unas de otras, de acuerdo a lo que estuvimos viendo o analizando en las diapositivas anteriores. Dice, copia en tu cuaderno la siguiente información, después ve la referencia de los ejemplos en las páginas 47 y 48 de tu libro de texto, ¿sí? Referencias bibliográficas, ¿sí? Y nos dice ahí de qué trata, ustedes ya van a explicar de qué trata lo de las páginas 47 y 48. Nos dice también que cuáles son las ideas más importantes, ¿sí? Ustedes, de acuerdo a lo que vean en las 47 y 48, nos van a decir cuáles serían las ideas más importantes, ¿ok? Y les anoto también aquí que recuerden que para registrar las referencias bibliográficas de un libro, seguiremos el siguiente orden. Cuando ustedes encuentren información de un libro, ustedes van a ir anotando estas referencias comenzando por el apellido del autor, el nombre, el título del libro, normalmente viene en cursivas, ¿sí? El país, la editorial, el año y el número de página, ¿sí? En el caso de revista, también vamos a iniciar con el apellido del autor, el nombre, el título del artículo, ¿sí? El nombre y número de la revista, porque precisamente vienen foliadas las revistas. Ok, el país, la fecha de publicación y la página que ustedes están consultando, ¿sale? Y cuando ustedes investiguen o busquen información acerca de una página en internet, ustedes, de ser posible, deben de rescatar el apellido del autor, apellido o nombre del autor, el título, ¿ok? Y la dirección electrónica, es decir, la URL o el link completo, ¿sale? Y lo que viene siendo la fecha en que ustedes están consultando esta información, ¿ok? Espero que con esta breve explicación ustedes puedan resolver este reto, ¿sale? Ok, por último, como ustedes saben, hay que subir las actividades en la plataforma Teams para su revisión. Y chicos, pues es todo de mi parte. Les envío un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego.